Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar un trabajo muy sencillo con el que podemos decorar nuestros botes de cristal o de lata de una manera tan bonita como el que estáis viendo. Vamos a utilizar una técnica que no hemos empleado hasta ahora en el canal, que veréis que realmente es sencilla y con un resultado estupendo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, un bote de cristal del tamaño que queráis, porque os voy a enseñar a adaptar el patrón al tamaño del bote que utilicéis. También tengo un jelly roll, que son unas tiras de telas que van conjuntadas con un ancho de 2,5 pulgadas o 6,5 centímetros. Un rollo de guata que tiene el mismo ancho, es decir, 6,5 centímetros, y ya viene cortado así. En cualquiera de los dos casos, si no tenéis estos materiales, lo podéis hacer tanto con guata como con tela normal y cortarlo a este tamaño. También vamos a utilizar unos botones y luego para cerrar usaremos o bien gomas elásticas o bien un cordón al tono de las telas. Y por último tengo este dibujo que lo tenéis disponible para descargarlo de manera gratuita en la página web. Lo he hecho siguiendo las técnicas que os enseño en el vídeo de pintura sobre tela. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer, cada una con su bote de cristal, es medir el contorno. De esta manera sabemos qué tamaño tienen que tener las tiras que vamos a preparar. En mi caso, el contorno es de 46 centímetros. Del mismo modo, el número de tiras que vamos a preparar va a depender de la altura de vuestro frasco de cristal. Lo que os recomiendo es que empecéis a preparar tiras, las vamos a ir uniendo y ya vamos a ir viendo si tenemos que añadir alguna más. Mirad, los jelly roll son un conjunto de telas que ya vienen cortadas todas al mismo tamaño, lo cual es muy cómodo a la hora de trabajar y que nos combinan distintas telas entre sí. En este caso vienen 9 telas diferentes y 2 tiras de cada una de las telas. El ancho de estas tiras es de 2,5 pulgadas, lo que son 6,5 centímetros. Y el largo que tienen es todo el ancho de la pieza de tela, que habitualmente es en torno a 1,10 m. Va a depender de un fabricante a otro. Si no tenéis un jelly roll, no hay ningún problema. De las telas que hayáis seleccionado, cortáis tiras de 6,5 centímetros de ancho. Lo que tenemos que hacer es seleccionar las telas que vamos a utilizar y en qué orden las vamos a colocar. Yo en este caso voy a utilizar estas 4 telas y cuando llegue aquí a la tela roja uniré de nuevo una tira en tono blanco, luego en turquesa y luego en azul, así sucesivamente. De esta manera desperdicio menos las tiras porque tienen un ancho de 1,10. Como necesito 46 centímetros de cada una de estas tiras que he cortado, salen 2 para el contorno del bote de cristal. Estas medidas las tendréis que calcular un poco en función del tamaño de vuestro bote de cristal. Os enseño también el rollo de guata una vez abierto. Veis que es una tira continua que tiene los mismos 6,5 centímetros de ancho. Si no tenéis este tipo de material, simplemente lo que tenéis que hacer es coger la guata, la que venden con un ancho de 1,5 m o de 2 metros, e ir cortando tiras con este tamaño. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar cada una de las tiras que hayáis cortado. Si las estáis cortando directamente sobre una pieza de tela, dejarlas con un largo, por ejemplo, de 50, teniendo en cuenta que el contorno es de 46. Prefiero que sobre un poco y luego cortamos el exceso. Entonces, en este caso, yo como tengo la tira completa, la voy a hacer con la tira completa. Colocaría por el revés de la tela principal la guata, que veis que tiene justo el mismo ancho, y alineamos bien los bordes. Cuando tengamos esta pieza así bien alineada, nos vamos a tener ahora que ayudar de pinzas. Tenemos que dar 2 dobleces, primero a la mitad, hay que irlo haciendo luego en el largo de todas las tiras. Voy a haceros aquí un poquito para que veáis lo que tenemos que hacer, y luego en este lado también volvemos a doblar a la mitad. En el mercado existen unos embudos especiales para hacer este trabajo directamente, pero bueno, es salvo que vayáis a hacer mucho este tipo de trabajo,
con las pinzas nos podemos apañar, aunque tardemos un poquito más. Cuando lo tengáis así doblado, volvemos a doblar a la mitad, de manera que los bordes quedan en el interior. Tenemos que ir preparando las tiras de esta manera. Mirad, ya he preparado una de las tiras de 50 centímetros de largo y vamos a dar un pespunte con un largo de puntada por lo menos de 4 milímetros para cerrar esta tira. Daremos justo el pespunte lo más pegado al borde que podamos. Mirad, este es el aspecto de la tira una vez que la coséis con el pespunte lo más pegado posible al borde de la tela. Esta pieza tiene un ancho un poquito inferior a 2 centímetros, aproximadamente es 1,7 centímetros. En función de este tamaño y del tamaño total de vuestro bote, tenéis que calcular cuántas tiras vais a necesitar. Yo he preparado otras 7 tiras, voy a hacer un total de 8, 2 de cada color. Voy a dar los pespuntes y continuamos. Ya tengo las 8 tiras preparadas y ahora las vamos a unir entre sí. Para ello, luego os lo enseño directamente en la máquina, pero os explico. Lo que vamos a alinear es en una tira el lado que tiene la costura y en la otra el lado que no la tiene. Entonces las vamos a colocar así juntas en la máquina y daremos una costura de zigzag uniendo ambas tiras. No hace falta que sujetemos previamente las tiras entre sí, simplemente las alineamos apoyando una en otra y comenzamos a dar esta costura de zigzag. Mirad, ya he unido entre sí todas las tiras, veis cómo queda el trabajo y al final solo he tenido que coser 7, porque con estas 7 ya tengo el tamaño que necesito para cubrir mi bote de cristal. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Cortar los extremos en ambos lados, de manera que el tamaño de esta pieza sea exactamente el del contorno del bote de cristal que queremos cubrir. Con los márgenes ya ajustados al tamaño del contorno del bote de cristal, vamos a tapar el comienzo y el final. Para ello voy a utilizar una de las telas que había utilizado en el trabajo previo. Entonces vamos a colocarla en uno de los extremos, dejamos margen por ambos lados y vamos a sujetar con unas pinzas. Con la costura dada lo que voy a hacer es recortar un poco el exceso de tela que tengo aquí. Estoy dejando un par de centímetros a cada lado aproximadamente. Y ahora os voy a enseñar cómo vamos a doblar esta tira. Volteamos la pieza de manera que ya el derecho queda hacia nosotros. Y doblamos el exceso que tenemos a los lados hacia el interior, alineándolo con el pespunte que acabamos de dar. Y sujetamos de nuevo con una pinza. A continuación esta tela, que no os lo he comentado pero tiene el mismo ancho que estas tiras, son 6 centímetros y medio, la doblamos justo hasta el borde y volvemos a doblar alineando con la costura y sujetamos con pinzas. Y ahora, bien a mano, bien a máquina, cosemos. Podemos dar un pespunte a máquina justo por aquí encima y luego rematar aquí a mano los laterales o coser todo a mano directamente. Si os fijáis, cuando hacemos este trabajo aquí va a quedar un poquito separado del borde de la tela. Esto está hecho un poco a posta
porque cuando cortamos justo esta pieza al tamaño del contorno, cuando la montáis va a quedar un poquito escasa porque esta pieza tiene un grosor y ese grosor merma. De esta manera, al colocar esta tira de 6,5 centímetros de ancho con este margen desde el borde de 1 centímetro, se nos queda como 1,5 centímetros y vais a ver que cuando lo montemos el tamaño que queda es perfecto. Mirad, ya he puesto los remates a ambos lados, al final lo he hecho a máquina y ahora lo que vamos a poner es el detalle que va en la parte central de nuestro trabajo. Mirad, el dibujo que os he enseñado lo que he hecho ha sido recortarlo en forma circular y con la ayuda del pegamento en spray temporal lo sujeto a un poquito de guata para que así quede más abultado y que además no transparente el dibujo de la tela estampada. Para colocar este dibujo centrado en la pieza, lo que hacemos es doblarla a la mitad y vamos a poner unos alfileres para que así sepamos exactamente dónde está el centro. Con estos alfileres marcando el centro de la pieza, alineamos la aplicación, la vamos a centrar y la vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. Podemos utilizar estos mismos para dejarla en su sitio. Y ahora la vamos a coser. Yo en esta ocasión voy a dar un festón a máquina. Ya cosido este adorno, veis qué bonito está quedando nuestro trabajo y ahora lo que vamos a hacer es colocar en cada uno de los extremos 3 botones, los distribuimos de manera homogénea, que son los que nos van a permitir cerrar la funda del bote de cristal. Ya he cosido los 6 botones y ahora os enseño cómo podemos sujetar esta tira decorativa al bote de cristal. Mirad, yo he optado por sujetarlo con un cordón, entonces ponemos el bote, lo rodeamos con la pieza que acabamos de preparar, veis que coinciden perfectamente los bordes, el cordón lo sujetamos a la mitad y lo vamos a ir pasando de esta manera por los botones. Lo vamos cruzando hasta llegar a los botones de arriba. En función del alto de vuestro bote tendréis más o menos botones y cuando lleguemos aquí al final lo que hacemos es una lazada para sujetarlo y ya bueno, pues cortamos el exceso que tengamos y lo dejamos a la medida que nos interese. Mirad, de la parte superior simplemente he aprovechado la forma que tiene el bote para ponerle una lazada de cordón del que he utilizado en la parte de atrás. Así nos queda nuestro bote terminado, que creo que más bonito realmente no nos puede quedar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.